Hay días en los que uno simplemente maneja y hay otros en los que todo cambia con una sola mirada. Aquel día, cruzando la carretera caliente de Sonora, bajo un sol que partía la tierra en dos, vi algo que me hizo pisar el freno sin pensarlo. Era una mujer sola, parada al borde do asfalto, con una caja de madera abrazada contra el pecho. Y no sé cómo explicarlo, pero algo en sus ojos, algo me dijo que no siguiera de largo. Me llamo Julián, tengo 47 años, llevo más de 2 décadas recorriendo estas rutas del norte de México. He visto de todo en la carretera, alegrías, tragedias, milagros, pero nunca había vivido algo como eso. Ella no pedía ayuda, ella cargaba algo más que una caja, y aunque no lo sabía en ese momento, detenerme fue como abrir una puerta que había estado cerrada dentro de mí durante años. Venía bajando de Hermosillo, con el camión medio cargado de repuestos industriales, rumbo a Obregón. El calor era tan bravo que el volante quemaba las palmas y el sudor me bajaba por la espalda como si alguien me hubiese abierto una llave en la nuca. Era uno de esos días donde el aire vibra sobre el asfalto y todo parece derretirse en cámara lenta. Iba solo, como siempre, con la radio apagada y la cabeza lejos, pensando en nada, o tal vez en todo, hasta que la vi, parada al borde de la carretera, con un vestido claro pegado al cuerpo por el calor, y una caja de madera vieja apretada contra el pecho. No era una mochila, ni una valija, era una caja, y lo raro no era eso, era la forma en que la abrazaba, como si llevara dentro algo que dolía. Me acerqué lento, bajé el vidrio, y ella no hizo gesto de miedo ni sorpresa. Solo dijo, sin rodeos, ¿va para el sur? Necesito llegar a Navojoa antes que caiga el sol. Y me miró como si ya supiera que yo iba a decir que sí. Yo, que no suelo llevar a nadie en el camión, asentí sin abrir la boca. Había algo en su mirada, no de súplica, sino de destino, como si esa parada ya estuviera escrita. Subió despacio, sin decir mucho, y colocó la caja entre sus piernas como si temiera que alguien se la quitara. Yo volví al volante, puse primera y seguimos. El motor rugía como siempre, pero dentro de la cabina había un silencio raro, de esos que no incomodan, pero que dicen mucho. La miré de reojo, no parecía una vagabunda, tampoco alguien que estuviera perdida. Su ropa era sencilla, limpia, pero sus ojos tenían ese color opaco de quien ha llorado tanto que ya no le queda que llorar. No hablaba, solo miraba la carretera, con una expresión que no supe leer. Pasaron varios minutos así, y justo antes de que pudiera preguntar algo, ella dijo, «Esta caja era de mi abuelo. Desapareció hace años intentando cruzar para el norte. Nadie supo más de él hasta que llegó esto». Señaló la caja con un gesto suave, como si le doliera tocarla. Me la entregaron hace 2 semanas. Vino por correo desde Sonoita, sin remitente, pero sé que era de él, y sé también a quién tengo que entregársela. Su voz no temblaba, pero había una tristeza firme, bien amarrada, como esas cuerdas que uno no quiere desatar porque sabe que algo se va a romper. Le pregunté si conocía a la persona a quien debía entregarla. Asintió con la cabeza, mirando el parabrisas como si viera más allá. Se llama Don Mateo, era el mejor amigo de mi abuelo. Según mi mamá, él fue el único que nunca dejó de buscarlo, incluso cuando todos pensaban que estaba muerto. Nunca lo conocí, pero siempre escuché su nombre en las sobremesas tristes. Hablaba sin apuro, con palabras bien escogidas, como si ya hubiese contado esa historia muchas veces, pero solo en su cabeza. La caja, mientras tanto, seguía ahí, muda, pesada. Yo sentía que cargábamos más que madera y metal. Compa, si estás escuchando esto y alguna vez recogiste a alguien que te cambió el viaje, aunque fuera por unas horas, comenta de dónde sos. No lo pido por pedir, lo digo porque estas historias no deberían quedarse guardadas. A veces, un pequeño encuentro en la ruta te remueve algo grande por dentro. Y si tú también has sentido eso, me gustaría leerte.
porque cuando uno comparte lo que vivió, aunque sea con un desconocido del otro lado del mundo, se siente menos solo. Yo no sabía todavía lo que esa mujer iba a significar, pero algo dentro de mí ya lo intuía. El calor afuera seguía bravo, pero dentro de la cabina el ambiente se había enfriado, no por el clima, sino por el peso de lo no dicho. El camino se extendía recto, seco, interminable. Pasamos por una vieja estación de gasolina, abandonada, y por un rancho con árboles torcidos por el viento. Nada parecía moverse, salvo nosotros. De pronto, ella sacó una hoja doblada de su bolso. Era una carta. Me la mostró sin abrirla. Venía dentro de la caja, pero no la he leído. No todavía. Solo vi que está dirigida a don Mateo. La reconocí por la letra de mi abuelo. La forma en que lo dijo me dio un nudo en el pecho, como si esa carta tuviera guardado el último suspiro de alguien. No pregunté más. Me limité a seguir manejando, pero algo me dolía, no en el cuerpo, sino en el alma. Pensé en mi padre, que murió sin que yo pudiera despedirme. Pensé en mi mujer, que a veces me habla desde casa como si yo ya no viviera allí. Y pensé que esa mujer sentada a mi lado no era cualquier pasajera. Era un mensaje, un recordatorio, de esos que Dios manda de vez en cuando, disfrazado de casualidad, para que uno se mire en el espejo de otro y vea lo que ha estado ignorando por años. Ella me pidió que no tomáramos la carretera principal. Dijo que prefería ir por el desvío viejo, el que pasa por los pueblos olvidados y los talleres que ya no abren. Don Mateo vivía por esa zona, o eso creo, murmuró mientras miraba el mapa con dedos temblorosos. Yo conocía ese camino. Sabía que era más largo, más solitario, con tramos de asfalto quebrado y casetas oxidadas, pero asentí. Algo me decía que ese viaje no se trataba de llegar rápido, sino de llegar bien. A medida que avanzábamos, comencé a notar cómo sus hombros se aflojaban. No hablaba mucho, pero cada tanto soltaba frases sueltas, que su madre lloró durante años sin cuerpo que enterrar, que el nombre de su abuelo era Silvestre, que ella tenía pesadillas con él pidiendo ayuda desde algún lugar seco y oscuro. Yo solo escuchaba, y juro por mi vida, compa, que hubo un momento en que el viento cambió, como si el aire supiera que íbamos buscando algo importante. No sé si me entendés, pero hay silencios que te tocan más que cualquier palabra. Pasamos por un tramo donde la señal del celular desapareció. Ni música, ni noticias, ni distracciones. Solo el motor, el viento y los pensamientos. La miré de reojo y me di cuenta que tenía los ojos cerrados, como si rezara en silencio. Y no era raro. Allí, en medio de la nada, parecía más natural hablar con Dios que con cualquier otra persona. Al rato, abrió los ojos y me dijo: ¿Usted cree que los muertos pueden descansar si dejaron cosas pendientes? No supe qué responder, pero me pegó hondo, porque yo también había dejado promesas en el camino, algunas que ni siquiera me atreví a nombrar. La caja seguía en su regazo, firme, como si no pesara por fuera, pero sí por dentro. Tenía marcas de humedad, un candado viejo y una pequeña cruz grabada en la madera. No era una cruz cualquiera, era de esas hechas a mano, torcidas, imperfectas. Le pregunté si sabía qué había adentro, además de la carta. Me respondió bajito: dicen que hay dinero y un diario, pero no la abrí. No es para mí, es para él. Su forma de hablar me estremecía. Era como si llevara dentro una brújula que solo giraba hacia el pasado. Y yo empezaba a sentir que esa ruta también era mía. Cuando llegamos al cruce hacia el pueblo donde supuestamente vivía don Mateo, el sol ya estaba más bajo. No era tarde todavía, pero el cielo empezaba a pintarse con ese color entre dorado y anaranjado que solo se ve en el norte. Ella me pidió que paráramos en una tiendita vieja, de esas que todavía tienen ventilador colgado del techo y refrescos, en botella de vidrio. Compramos 2 aguas y ella, al pagar, sacó unas monedas arrugadas del bolsillo. Le temblaba un poco la mano, no de miedo,
sino de nervios. Yo no dije nada, pero en mi pecho algo se apretaba, como si lo que estábamos por hacer no fuera un favor, sino una despedida. Subimos de nuevo al camión y tomamos la calle de terracería. El pueblo parecía dormido, casas de adobe, perros acostados en las sombras, niños descalzos jugando con una llanta. La ruta de tierra levantaba polvo detrás de nosotros y la caja seguía ahí, inamovible. Al llegar a la esquina de una capilla pequeña, con una cruz oxidada al frente, ella señaló una casa con rejas verdes. «Ahí vivía don Mateo», dijo en voz baja. Pero cuando bajó del camión y tocó la puerta, no fue un viejo quien la abrió, sino una joven de no más de 20 años, con los ojos igual de tristes que los de Carolina. Carolina le preguntó con voz suave si ahí vivía don Mateo. La muchacha bajó la mirada y respondió casi en susurro: «Murió hace 3 semanas. Lo enterramos aquí, cerquita, al lado de la iglesia». El silencio que siguió fue largo, pesado, como si el mundo se hubiera detenido un segundo. Yo me quedé al lado del camión, sin saber si acercarme o no. Carolina solo asintió, tragando en seco, sin lágrimas, sin quejas. Le explicó que traía algo que él debía recibir. La joven la invitó a pasar. Yo me quedé afuera, pero dejé la puerta abierta. Sentía que debía estar cerca, aunque no supiera por qué. Después de unos minutos salieron juntas. La muchacha, que se llamaba Ángela, tenía la caja en las manos y los ojos vidriosos. Me acerqué. Carolina me explicó que Ángela era nieta de don Mateo y que él hablaba del abuelo de Carolina hasta sus últimos días. Decía que si algún día llegaba una caja, que no la ignoráramos, que esa caja traería la paz que él no tuvo en vida. Ángela nos invitó a entrar a una salita sencilla, con una mesa de madera vieja en el centro. Allí, sin decir más, Carolina apoyó la caja sobre la mesa y por primera vez metió la llave. El sonido del candado al abrirse fue leve, pero en la sala se sintió como un trueno. Carolina levantó la tapa con las 2 manos, como si tuviera miedo de romper algo invisible. Dentro había un cuaderno envuelto en un pañuelo amarillo, una pila de cartas atadas con hilo rojo y un pequeño fajo de billetes antiguos, gastados, algunos con manchas de humedad. Nadie tocó nada al principio. Solo los miramos. Ángela empezó a llorar en silencio. Carolina también. Y yo, compa, yo sentí que me ardían los ojos, aunque no entendía por qué. Carolina abrió el cuaderno con cuidado. Era un diario. La letra temblorosa, desordenada, pero claramente escrita por alguien que necesitaba decir lo que nunca pudo en voz alta. Leímos un par de líneas. Despacio. Hablaban de la culpa por haberse ido, del miedo de no regresar, del amor que nunca dejó de sentir por la familia que dejó atrás. Si alguna vez esta caja llega a tus manos, es porque logré volver de alguna forma, decía una de las páginas. Carolina apretó los labios, cerró el diario y murmuró: «Volviste, abuelo. A tu modo, pero volviste». Nos quedamos ahí un buen rato sin hablar. Solo el zumbido de un ventilador viejo y los pasos de alguien en la calle rompían el silencio. Ángela nos ofreció café y aceptamos. Yo no podía dejar de mirar esa caja abierta sobre la mesa. Era pequeña, pero parecía contener todo el peso de una vida entera. Me pregunté cuántos hombres como Silvestre habían desaparecido sin dejar rastro, cuántas familias esperaban cartas que nunca llegarían. Y pensé en mi propia casa, en mi esposa, en las veces que le dije «vuelvo el lunes» y llegué 3 jueves después, sin explicación. Después del café, Carolina pidió ir a la iglesia del pueblo. Dijo que quería encender una vela. Caminamos los 3 hasta esa capillita de adobe que ya habíamos visto al llegar. Las paredes estaban cuarteadas, pero adentro olía a incienso y madera vieja. No había nadie más, solo un Cristo gastado en la pared y una pequeña mesa con velas. Carolina encendió una y sin mirar a nadie dijo en voz baja: «Ahora sí podés descansar, ya estás en casa».
Y fue ahí, justo en ese momento, que sentí algo adentro mío quebrarse en silencio. No sé cómo explicarlo, pero sentí que alguien me estaba hablando también a mí. Mientras ella rezaba en voz baja, yo me senté en uno de los bancos de madera. No había música, ni sermón, ni nadie oficiando nada, pero sentí que era uno de los momentos más sagrados de mi vida. Me vi reflejado en esa historia que no era mía, pero que me tocaba en lo más profundo, porque aunque yo no había perdido a nadie en la frontera, sí me había perdido a mí mismo en tantos kilómetros recorridos. En cada carga entregada a tiempo, dejaba un pedazo de mi casa atrás. Y ahí estaba, mirando una vela encendida por alguien que solo quería cerrar un círculo. Y sin querer, estaba ayudando a cerrar el mío también. Cuando salimos de la iglesia, el sol ya caía detrás de los cerros, y el viento había cambiado. No era tan caliente, tenía algo de alivio. Carolina me dio las gracias, no como quien agradece un favor, sino como quien reconoce un testigo necesario en algo íntimo. Ángela nos abrazó antes de entrar a su casa y nos dijo que guardaría todo como un tesoro. En el camino de vuelta al camión, Carolina sacó una de las cartas de la caja, la única que no dejó en la casa, y me la entregó. No está dirigida a mí, dijo. Es para alguien que también vive en la ruta. Guardé la carta en el bolsillo del pecho sin abrirla. No porque no me importara, sino porque sentía que debía esperar el momento justo. Volvimos al camión sin decir mucho. Ella subió más liviana. Sus hombros ya no cargaban la misma tensión. Yo también me sentía distinto, como si algo que no entendía del todo se hubiera acomodado adentro. La ruta estaba casi vacía, el cielo rojo y largo como solo se ve en Sonora. Arranqué el motor y el silencio volvió, pero esta vez no pesaba. Era un silencio que abrazaba. Pasamos varios kilómetros sin hablar. Solo el ruido de los neumáticos mordiendo el asfalto y el viento golpeando el vidrio. Entonces, Carolina rompió el silencio con una sonrisa leve y una sola frase. Gracias por no seguir de largo. Y esa frase, compa, se me clavó como un puñal lento, porque cuántas veces en la vida uno sigue de largo, por rutina, por miedo, por cansancio, y no se da cuenta que a veces lo que más necesita no está delante, sino parado al costado del camino, esperando que te detengas. Cuando la dejé en la central de Navojoa, ya era de noche cerrada. No quiso que la acompañara hasta dentro. Desde aquí puedo sola, dijo, y me tocó el brazo con una ternura que no era romántica, era humana, como quien agradece desde el alma. La vi alejarse con pasos tranquilos, la caja en brazos, el rostro en paz, y yo me quedé ahí un rato, con las luces del camión encendidas, sintiendo que había sido parte de algo mucho más grande que una entrega, como si por fin hubiera entendido que no siempre se trata de llevar cosas de un punto a otro, sino de acompañar a alguien mientras carga lo que no se ve. Antes de retomar la ruta, saqué la carta del bolsillo. La abrí con cuidado. Era corta, apenas unas líneas. Decía, si esta carta llega a tus manos, es porque ayudaste a alguien que necesitaba llegar. No olvides que tú también tenés a quien volver. No siempre habrá otra oportunidad. Volví a leerla 2, 3 veces. Y no sé si fue por las palabras, por la noche, o por todo junto, pero sentí una punzada en el pecho. Y no era dolor. Era una verdad que venía haciéndose esperar. En ese momento supe que tenía que hacer algo. No al día siguiente, no cuando tenga tiempo. Ahí mismo, tomé el celular, marqué el número de mi esposa y cuando escuché su voz, me quebré un poco. No me lo esperaba, solo le dije, estoy bien, solo quería escuchar cómo estás y decirte que te extraño. Hubo un silencio corto del otro lado. Luego me dijo, ¿pasa algo, Julián? Y no supe qué contestar, solo que necesitaba volver más seguido, que a veces uno cree que está trabajando por los suyos, pero sin querer se aleja tanto que ya ni recuerda qué cara tiene la casa cuando amanece. Colgué con la promesa de regresar pronto, no por culpa,
ni por miedo, por amor, porque entendí que a veces lo que más nos salva no es lo que traemos en el camión, sino lo que dejamos de cargar en el corazón. Volví a la ruta con la radio encendida, algo que hacía tiempo no hacía, y en el primer pueblo que vi, paré en un puesto de comida, me senté, pedí un café, y mientras lo tomaba, escribí esta historia, porque hay cosas que no se pueden guardar, porque creo que si esto me pasó a mí, quizás alguien más también necesite escucharla. Desde ese día, cada vez que veo a alguien al costado del camino, ya no pienso solo en el riesgo o en la prisa. Pienso en lo que puede estar cargando, en lo que yo podría estar perdiéndome por no frenar. No digo que siempre hay que detenerse, claro que no, pero hay momentos en que el alma lo siente antes que el cuerpo, como me pasó con Carolina, como esa caja que parecía vieja, insignificante, pero traía una vida entera esperando ser escuchada. Nunca volví a verla. No tengo su número, ni redes, ni siquiera sé si se llamaba realmente Carolina, pero sé que lo que vivimos fue real. Sé que el abuelo de esa mujer encontró el camino de regreso, y sé que yo, de alguna forma, también. No me importa si alguien cree o no en estas cosas, yo las viví. Y si algún día volvés a cruzar Sonora y ves una cruz de madera al lado de una capillita, quizá entiendas que hay caminos que no están marcados en ningún mapa. A veces pienso que esa caja no se abrió solo para cerrar una historia vieja, sino para abrir otra, porque desde entonces empecé a frenar más, a mirar más, a escuchar más, y también a hablar más con los que me esperan. No es fácil cambiar después de tantos años rodando por costumbre, pero a veces basta un empujón suave, una mirada, una historia ajena, para recordar que seguimos vivos y que aún estamos a tiempo. He pasado por muchos tramos de esa ruta desde entonces. Siempre que paso cerca de aquel pueblo, bajo un poco la velocidad. No paro, pero bajo la velocidad. Como si algo dentro de mí supiera que ya no voy tan apurado, que puedo llegar un poco más tarde, si eso significa volver más completo. Porque la carretera, compa, no solo te lleva de un lado a otro, también te devuelve cosas que habías dejado atrás sin darte cuenta. A veces me despierto en mitad de la noche, estacionado en algún parador, y me viene esa imagen a la cabeza. La caja abierta, la vela encendida, la voz de Carolina diciendo, ahora sí puede descansar. No sé si fue él quien volvió, o si fui yo el que encontró el camino de regreso. Pero desde entonces, cada historia que escucho, cada persona que sube a mi camión, la veo distinto. Ya no como un cruce pasajero, sino como una posibilidad. Porque uno nunca sabe cuándo está participando del final de un capítulo o del inicio de otro. El diario que Carolina dejó en la casa de don Mateo se quedó allá, pero la carta que me entregó, esa la guardo aún. La llevo conmigo, en la guantera, junto a los documentos y el rosario que me regaló mi madre. A veces la releo cuando me siento perdido o cuando dudo de qué sentido tiene tanto andar. Y siempre, siempre que lo hago, esa última frase me golpea igual que la primera vez. No siempre habrá otra oportunidad. No sé si todo esto fue una casualidad o si de verdad Dios nos pone en el camino justo cuando más lo necesitamos. Pero lo que sí sé es que esa tarde, en medio del desierto sonorense, dos desconocidos dejaron de serlo por un rato, y en ese rato algo sanó. No me hizo falta conocer toda su historia para entender la mía. A veces basta escuchar con el corazón para que algo cambie por dentro. Volví a casa unos días después, sin contar mucho de lo que pasó. Solo me senté con mi esposa, compartimos un mate en silencio, y cuando me preguntó si estaba bien, le dije que sí. Por primera vez en mucho tiempo de verdad lo estaba. Me acosté más temprano, abracé a mi nieta al día siguiente y sentí que estaba donde debía estar. No dejé de manejar, no me jubilé ni cambié de vida,
pero desde ese día decidí no seguir más de largo cuando algo me toque el alma. Ahora que estás viendo este video, compa, te hablo como quien abre su corazón a otro en la cabina. Si alguna vez viviste algo parecido, o si sentís que llevas una caja cerrada adentro tuyo, con cosas que pesan y que nunca dijiste, escribí en los comentarios. Decime desde dónde estás escuchando esto. Me importa, porque este canal lo hacemos entre todos, y cada historia compartida es un pedacito de verdad que nos une en el camino. Gracias por estar acá, de verdad. Si no estás suscrito, te invito a quedarte. Este canal recién comienza, y tu presencia nos da fuerza para seguir contando relatos que nacen del corazón. Dale like, compártelo con alguien que sepas que necesita escucharlo, y mira los otros videos del canal. Que Dios te acompañe en cada ruta, en cada silencio y en cada regreso.